Los mexicas no fueron sino uno de los tantos pueblos mesoamericanos que vivieron en la historia común, en la que las técnicas, las formas de organización social, política, las tradiciones, las creencias y las instituciones surgieron y fueron desarrollándose para adelante, y el contacto. Si me he referido a los mexicas en particular, han sido con el propósito de acentuar su pertenencia y una constelación de pueblos de los que fueron ellos muy tardíos representantes. Su particularidad radica en que fueron privilegios debido a su importancia política en el momento de la conquista por las fuentes históricas que ahora conocemos, los textos escritos en la letra latina, ya que en español, una lengua indígena, nos habla mucho más de los mexicas, de sus componeros, y a través de aquellos tendremos a entender la vida de estos. Hay que añadir ciertas reservas. Podemos, por ejemplo, aceptar los templos, escuelas, eran instituciones comunes en los siglos próximos de la conquista, pero dudoso que la importancia de la dicha militar en infancias del bélico en la jerarquía social fuese el mismo pueblo sin posibilidad de expansión en aquellos que, como México Tenochtitlán, el Telconosco basaba su grandeza la tierra de armas, no debido de haber sido demasiado acentuado a la injerencia estatal en las escuelas de los primeros, mientras en los agemecos había que conmover a todo el pueblo de los bienes de conquista que, comunes en los beneficios, serían generalizados y todos debían responder con el mismo andar del destino impuesto a los dioses. Nobles y plebeyos. Hay un hecho que parece pertenece más que la leyenda a la historia. Dicen algunos fuentes hacia el año de 1428, cuando estaba por el desastre de la guerra contra Azcapotzalco, los plebeyos mexicas se negaron a luchar contra los tenapaques, considerando de Atenamos de la lucha estaba perdida. Los nobles que veían que era el momento propio de lograr la Tenochtitlán del Angenia de la ciencia lacustre, se comprometieron a derrotar los tepanecas. Los plebeyos pactaron con los nobles diciéndole que comerciaran carnes en caso de la derrota, pero si alcanzaban el triunfo solamente en sus descendientes, obligándose a trabajar al servicio de la nobleza. La guerra, como lo acabamos de ver, dio el triunfo a los mexicas y a los texcocanos. A partir de ese momento, obligaciones de los plebeyos aumentaron. Creo que esta leyenda se encuentra una inconformidad de los plebeyos ante los crecientes demandantes de la nobleza. Antes de la guerra, Aculaxo, México Tenochtitlán, era una población pobre que vivía en la sombra de Azcapotzalco. Después de la guerra, ocupó de los satélites del Triple Alianza, y lógico pensar de los nobles pretendiera vivir con los lujos de sus vecinos más poderosos. Para esta necesitaban el trabajo de los plebeyos, que debería atribuir en los servicios personales y las obras criadas por el Estado. Obras de las resumidas cuentas disfrutadas de la nobleza bajo la optimista visión de los nobles y el rápido cambio que era de la pobreza al poder de México Tenochtitlán, pero bajo perspectiva de los plebeyos. En el cambio era la separación mayor entre dirigentes dirigidos por aumento considerable de obligaciones y de riesgo constantemente de la vida,
puesto que a partir de ese momento México Tenochtitlán se lanzaba a la exposición militar. Había que conmover los plebeyos que había elegido peor los nombres de las convencientes combinantemente a todos. Primero tendría que hablarse de la gloria Tenochaca. Era el pueblo elegido por los dioses y a través de las armas alimentaran el sol. El orgullo de los mexicanos tendrá que inflamarse la conversión de cada pescador y cada recolector lacustre, cada chimpambero, y pertenecía a un pueblo sin igual, sin valentía, destreza de la capacidad militar. El beneficio económico de las campañas militares es incobrable del noble frente a los plebeyos. Hacía despojaba a otros pobres agricultores de sus pertenencias y quedaba tal vez la leyenda del plecto Tlatlin Socobal como justificación de más duras obligaciones tributarias, puesto que los nobles habían ganado la guerra contra el Acopotzalco. Los plebeyos o Mancenáhuatl vivieron aumentar así sus cargas tributas, que cumplieron con la entrega de los bienes con servicios que funcionaban con trabajos comunes en las obras políticas. En su vida sangre pues formaban la tropa del ejército, que estaba frecuentemente acompañada de los nobles, y Pipitín en el cambio que disfrutaban de la situación privilegiada meteórica económica, de dirección social y de la prestigio. Hay que reconocer que no era nobleza asociada, porque era la justificación que era componía el aparato del gobierno, efecto de ellos los jefes militares y los sacerdotes de alto rango, los funcionarios públicos y mesomiembros de la burocracia superior. A cambio de esto podían estar en condición de aviones y peitanos. Que daba a conocer las jerarquías en sus métricos, practicaban la plágina, la ocupación de lugares de honor y fiestas y ceremonias no tributales como tenían que hacerlo Nacenagua, sino gozaban el tributo considerado del pago de sus esfuerzos en dirección.